Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, porque hoy nos vamos a sumergir en un mundo de pasión, secretos inconfesables y giros inesperados. Sí, hoy vamos a hablar de esas novelas turcas que te mantienen pegado a la pantalla, que te hacen suspirar, reír, llorar y a veces incluso gritarle a la televisión. Prepárense para un viaje lleno de emociones porque vamos a explorar esas joyas de la televisión turca que no te puedes perder si eres un verdadero fanático del género. Y si eres nuevo en este universo, bienvenido. Te aseguro que después de este vídeo, vas a querer empezar a verlas todas. Antes de que empecemos, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, recomendaciones y análisis de tus series y novelas favoritas. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Ahora sí, comencemos este maratón de dramas y secretos. Para empezar nuestro recorrido, no podemos ignorar un clásico que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkencikus, ***. ¿Quién no se enamoró de la espontaneidad de Sanem y del carisma de Can? Esta novela es una explosión de energía positiva, llena de situaciones cómicas y románticas que te harán suspirar. La historia de una joven soñadora que accidentalmente se enamora de su jefe en una agencia de publicidad es simplemente irresistible. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y la trama, aunque a veces un poco predecible, te atrapa desde el primer momento. Es perfecta para esos días en los que necesitas una dosis de alegría y optimismo. No te la pierdas. Profundicemos un poco más en la magia de Erkencikus. Más allá de la obvia y palpable química entre Demet Özdemir y Can Yaman, la novela resuena con el público por su retrato de personajes auténticos. Sanem, con su torpeza adorable y su espíritu libre, representa a la joven moderna que lucha por encontrar su lugar en el mundo sin sacrificar sus sueños. Can, por otro lado, encarna al hombre exitoso que anhela una vida más allá de las convenciones sociales, un hombre que busca una conexión genuina en un mundo superficial. La novela explora temas como la importancia de la familia, la amistad verdadera y la valentía para seguir el corazón. La ambientación en una agencia de publicidad le da un toque fresco y dinámico a la trama, mostrando el lado creativo y competitivo del mundo laboral. Además, la banda sonora de Erkencikus es simplemente cautivadora, con melodías que te transportan directamente a la atmósfera romántica de la novela. Y no podemos olvidar los impresionantes paisajes de Estambul, que sirven como telón de fondo perfecto para esta historia de amor moderna. Si estás buscando una novela que te haga sonreír, suspirar y creer en el amor verdadero, Erkencikus es la elección perfecta. Ahora, si buscas algo con un poco más de intriga y un toque de misterio, te recomiendo encarecidamente ***Kara para Ask, ***. Esta novela es una montaña rusa de emociones. Un asesinato, diamantes robados, una historia de amor prohibida, lo tiene todo. La trama sigue a Omer, un policía honesto que investiga la muerte de su prometida y se cruza con Elif, una diseñadora de joyas cuya familia está envuelta en oscuros negocios. Juntos deberán descubrir la verdad detrás de este crimen, enfrentando peligros y traiciones en cada paso. La actuación de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek es simplemente magistral. Te garantizo que no podrás dejar de verla hasta descubrir quién está detrás de todo. Kara para Ask no es solo una novela de misterio, es un profundo análisis de la corrupción, la ambición y el poder. La trama se teje con maestría, revelando pistas poco a poco y manteniendo al espectador en constante tensión. La relación entre Omer y Elif es compleja y apasionante. Ambos personajes son fuertes e independientes, pero también vulnerables y necesitados de amor. Su conexión se basa en la confianza, el respeto y la admiración mutua, pero también se ve amenazada por los secretos y las mentiras que los rodean. La novela también destaca por su impecable dirección y su cinematografía cuidada. Las escenas de acción son intensas y emocionantes, mientras que los momentos románticos están cargados de sensualidad y ternura. La banda sonora, nuevamente, juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera de la novela, con melodías que te transportan a los lugares más oscuros y peligrosos de Estambul. Si te gustan las novelas que te hacen pensar, sentir y emocionarte, Kara para Ask es una opción imprescindible. Cambiando un poco de tono pero manteniendo la intensidad dramática, tenemos ***, Ask Memnu ***.
Esta novela es un clásico atemporal, una adaptación de una novela turca aún más antigua que explora las complejidades del amor, el deseo y la traición. La historia se centra en Biter, una joven hermosa que se casa con un hombre mayor y adinerado, Adnan, para escapar de su madre controladora. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se enamora del sobrino de su esposo, Belul. Este amor prohibido desatará una serie de consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una obra maestra del melodrama, con actuaciones impecables y una trama que te dejará sin aliento. Prepárate para sufrir con cada episodio. La fuerza de Aşk Memnu reside en su capacidad para explorar las profundidades de la psique humana. Biter no es simplemente una villana, es una mujer compleja y atormentada que busca desesperadamente la felicidad y el amor. Su relación con Belul es impulsada por la pasión y la lujuria, pero también por la necesidad de escapar de una vida vacía y sin sentido. Adnan, por su parte, representa la figura del hombre bueno y generoso que se ve traicionado por aquellos a quienes más ama. La novela es un estudio de la decadencia moral de la alta sociedad turca, un reflejo de los vicios y las hipocresías que se esconden detrás de la fachada de la riqueza y el poder. La ambientación en una lujosa mansión a orillas del Bósforo contribuye a crear una atmósfera de opulencia y seducción, que contrasta con la angustia y el sufrimiento que experimentan los personajes. Si estás buscando una novela que te haga reflexionar sobre la naturaleza del amor, la moralidad y las consecuencias de nuestros actos, Aşk Memnu es una elección ineludible. Si eres fan de las historias de época con toques de fantasía, no puedes perderte ***MutesemYZYL***. Esta novela nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico. La historia se centra en el ascenso al poder de Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en la esposa y consejera más poderosa del sultán. ***MutesemYZYL es una producción épica, con vestuarios deslumbrantes, escenarios impresionantes y una trama llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados. Es una ventana fascinante a la historia de Turquía, contada de una manera que te enganchará desde el primer momento. ***MutesemYZYL es mucho más que una novela de época, es una recreación vibrante y fascinante de un periodo crucial en la historia de Turquía. La serie se distingue por su meticulosa atención al detalle, desde los vestuarios y la escenografía hasta las costumbres y la etiqueta de la corte otomana. La historia de Hürrem Sultán es inspiradora y controversial. Su ascenso al poder es un testimonio de su inteligencia, su ambición y su astucia, pero también de su crueldad y su falta de escrúpulos. La novela explora temas como el poder, la ambición, el amor, la guerra y la religión. Las intrigas palaciegas son constantes, con conspiraciones, traiciones y luchas por el poder que mantienen al espectador en vilo. Las escenas de batalla son espectaculares, mostrando la fuerza y el poderío del Imperio Otomano. Y los romances son apasionados y trágicos, con historias de amor que se ven truncadas por la ambición y la codicia. Si te gusta la historia, la fantasía y el drama épico, ***MutesemYZYL es una novela que no te puedes perder. Para aquellos que buscan una historia de amor moderna y realista, les recomiendo ***Medcezir***. Inspirada en la serie estadounidense de O.C. Medcezir, cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que recibe una segunda oportunidad gracias a un abogado bondadoso. Yaman se traslada a un barrio rico de Estambul, donde conoce a Mira, una chica popular y adinerada que cambiará su vida para siempre. Medcezir es una novela fresca y juvenil, que aborda temas como la amistad, el amor, la familia y las diferencias sociales. La química entre Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya es innegable, y la trama te mantendrá enganchado con sus giros inesperados. Medcezir logra modernizar la fórmula de DOC y adaptarla al contexto social y cultural de Turquía. La novela explora las diferencias entre clases sociales y la lucha de los jóvenes por encontrar su lugar en el mundo. Yaman es un personaje con el que es fácil identificarse. Su pasado problemático lo ha marcado, pero su bondad y su determinación lo convierten en un ejemplo a seguir. Mira, por su parte, es una chica rica y privilegiada que se siente atrapada en las expectativas de su familia y su entorno. La relación entre Yaman y Mira es el corazón de la novela. Su amor desafía las barreras sociales y los prejuicios, y su conexión es profunda y sincera. La novela también destaca por su banda sonora, con canciones pop turcas que reflejan el estado de ánimo de los personajes y la atmósfera de la historia.
Si estás buscando una novela romántica juvenil y con un toque de drama, Medcezir es una excelente opción. Y hablando de Atay Ulusoy, no puedo dejar de mencionar Yerde ***. Esta novela es un thriller de acción que te mantendrá al borde de tu asiento. La historia sigue a dos hermanos separados al nacer que se encuentran en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía, mientras que Umut es adoptado por una familia criminal. Sus caminos se cruzan en una peligrosa misión encubierta, donde deberán enfrentarse a sus propios demonios y descubrir la verdad sobre su pasado. Yerde es una novela llena de suspense, acción y drama, con actuaciones impresionantes y una trama que te sorprenderá en cada episodio. Yerde es una novela que te engancha desde el primer minuto y no te suelta hasta el final. La trama es compleja y llena de giros inesperados, con personajes que no son lo que parecen. La relación entre los hermanos Sarp y Umut es el eje central de la historia. Su amor fraternal se ve puesto a prueba por las circunstancias, y su lucha por reunirse es conmovedora y emocionante. La novela destaca por sus escenas de acción, que son intensas y realistas. La trama también explora temas como la lealtad, la traición, la justicia y el perdón. Las actuaciones son impecables, con Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli brillando en sus respectivos roles. Si te gustan los thrillers de acción con una trama inteligente y personajes complejos, Yerde es una novela que no te puedes perder. Ahora, si buscas algo un poco más ligero y divertido, te recomiendo Kiral Kask ***. Esta novela es una comedia romántica encantadora que te hará reír a carcajadas. La historia sigue a Defne, una camarera que acepta un contrato para enamorar a Omer, un exitoso diseñador de zapatos. Sin embargo, lo que comenzó como un simple plan se complica cuando Defne y Omer comienzan a sentir algo real el uno por el otro. Kiral Kask es una novela fresca y divertida, con personajes entrañables y situaciones cómicas que te alegrarán el día. Kiral Kask es una comedia romántica que te robará el corazón. La historia es simple pero efectiva, y los personajes son tan adorables que es imposible no encariñarse con ellos. Defne es una chica divertida y optimista que siempre ve el lado bueno de las cosas. Omer es un hombre serio y reservado que esconde un corazón tierno. La química entre los protagonistas es innegable, y sus interacciones son llenas de humor y romanticismo. La novela también destaca por sus personajes secundarios, que son igualmente divertidos y entrañables. Si estás buscando una novela para relajarte, reír y enamorarte, Kiral Kask es la elección perfecta. No podemos olvidar Senkalkapm ***, una comedia romántica que arrasó en todo el mundo. La historia de Eda, una florista talentosa, y Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y distante, que se ven obligados a fingir estar comprometidos. Lo que empieza como un simple acuerdo pronto se convierte en algo mucho más profundo. La química entre Andercel y Kerem Bürsin es innegable, y la serie está llena de momentos divertidos y románticos que te harán suspirar. Senkalkapm conquistó al público con su frescura, su humor y su romance. La trama, aunque predecible, está llena de momentos divertidos y situaciones que te harán suspirar. Eda es una mujer independiente y decidida que no se deja intimidar por nadie. Serkan es un hombre exitoso pero emocionalmente reprimido que necesita aprender a amar. La serie destaca por su estética cuidada y sus paisajes impresionantes. La química entre Andercel y Kerem Bürsin traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Si estás buscando una comedia romántica para pasar un buen rato y creer en el amor verdadero, Senkalkapm es una excelente opción. Otra joya que debes conocer es Sefirin KZ ***. Esta novela es un drama intenso con paisajes impresionantes y una historia de amor trágica. Sankar y Nare, dos jóvenes de mundos diferentes, se enamoran profundamente, pero su amor se ve truncado por un pasado lleno de secretos y mentiras. Años después se reencuentran y deben enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones pasadas. La historia explora temas como el honor, la venganza y el perdón, y te mantendrá enganchado con sus giros inesperados y sus personajes complejos. Sefirin KZ es una novela que te conmueve hasta lo más profundo. La historia de amor entre Sankar y Nare es trágica y apasionante, y sus personajes son complejos y llenos de matices. La novela explora temas como el honor, la tradición y la violencia contra la mujer. Los paisajes de Turquía son impresionantes y contribuyen a crear una atmósfera de belleza y melancolía.
La música es emotiva y acompaña a la perfección la trama. Si estás buscando un drama intenso que te haga reflexionar y sentir, Sefirin Kazeta es una novela que no te puedes perder. Finalmente te recomiendo **Bir Zamanlar Kukurova **, una novela de época ambientada en la Turquía de los años 70. La historia sigue a Zuleya y Yilmaz, dos enamorados que huyen de Estambul después de un trágico incidente y buscan refugio en una granja en Kukurova. Allí deberán enfrentarse a las dificultades de la vida rural, a las intrigas de los ricos terratenientes y a un amor que se pondrá a prueba constantemente. Bir Zamanlar Kukurova es una novela épica con una producción impresionante y una historia que te conmoverá hasta lo más profundo. Bir Zamanlar Kukurova es una novela que te transporta a otra época y te sumerge en un mundo de pasiones y dramas. La historia es épica y conmovedora, y los personajes son inolvidables. La novela explora temas como el amor, la venganza, la lucha de clases y la resiliencia del espíritu humano. La producción es impecable con escenarios y vestuarios que recrean a la perfección la Turquía de los años 70. Si estás buscando una novela épica que te haga reír, llorar y emocionarte, Bir Zamanlar Kukurova es una elección segura. Y hasta aquí nuestro recorrido por algunas de las novelas turcas que no te puedes perder. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo disfruté preparándolo. Hemos explorado desde comedias románticas hasta dramas intensos, pasando por thrillers de acción y novelas de época. Hay algo para todos los gustos. Para resumir, hemos visto El Kenzikus para los que buscan un romance ligero y divertido, Kara para Aşk para los amantes del misterio y la intriga, Aşk Memnu para los que disfrutan de los dramas clásicos, Muhteşem YZYL para los apasionados de la historia, Medcezir para los que buscan un drama juvenil y moderno, Yerde para los que prefieren la acción y el suspense, Kiralkask y Senkalkap para los que quieren reír y suspirar con comedias románticas, y Sefirin Kazeta, y Bir Zamanlar Kukurova para los que buscan dramas épicos y conmovedores. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya sido útil y que hayan encontrado alguna novela nueva para agregar a su lista de pendientes. Ahora me gustaría saber cuáles son sus novelas turcas favoritas. ¿Cuál de estas ya han visto? ¿Cuál les gustaría ver? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido como este. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.